Ahora sí, muy buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos desde la psicología en esta serie de webinars que presentamos semana a semana y que ustedes pues nos acompañan muy gratamente. Para aquellos que no nos conocen, somos la Red de Psicólogos Católicos y el Proyecto Ánima, que patrocinamos pues esta serie de webinars con diferentes temas que hemos ido recogiendo a lo largo del año pasado y este año que nos han ido solicitando. Así que pues muy bienvenidos, otra vez, un gusto estar por acá y bueno, vamos hacia adelante. Como siempre, acostumbrando anunciar el próximo webinar que tenemos, que sería para la próxima semana, el jueves 11, la sexualidad según el plan de Dios. Hay temas aquí muy similares y que van muy en concordancia, así que los invitamos desde ya. Nos lo va a impartir la psicóloga Inés Mejía, ya una conocida de la serie de webinars desde la psicología. Así que los invitamos a participar. Apúntenlo ahí en su agenda y estaremos la próxima semana también con este gran tema que va a inclusive de alguna forma introducir Ale el día de hoy. Así que no se lo pierdan y pónganlo ya en agenda. Inviten a todos los familiares, amigos, amistades y como digo yo, y no necesariamente las amistades, pero adelante. También les tenemos aquí la sorpresa de la serie de webinar que tenemos para este mes de junio. Tómenle una fotografía y ahí está el código QR para que puedan matricularse. Si alguno de ustedes ya es parte del WhatsApp, me lo pueden poner ahí en el chat. Van a estar totalmente informados y les vamos a hacer llegar toda la información y el link, así que no se preocupen los que ya están en el chat, los que no, vamos a hacérselo llegar a través del correo electrónico que en algún momento nos proporcionaron para poder apuntarse a esta serie de webinars. Así que ahí están los diferentes temas para este mes. El 11 ya dijimos, la sexualidad según el plan de Dios. El 16 tenemos un plato también especial, que es un webinar pregrabado a cargo de la psicóloga Amparo Alonso, ella es española, lo grabamos días atrás, sobre sanar el corazón y liberar la libertad. Es un tema que tiene que ver con las heridas, ¿verdad? Con el tema, hasta con el tema de trauma, así que no se lo pueden perder. Es pregrabado, pero no se lo pueden perder. El 18, el arte de sostenernos en parejas, que estará a cargo de Isaac Aguilar, el licenciado Isaac Aguilar de México, y terminando el mes, masculinidad, hombre me creó, a cargo del psicólogo Iván Toscano. Así que, por favor, pónganlo en la agenda, ya está divulgado en nuestro canal en Facebook, también en el chat desde la psicología, y vamos a estar siguiendo anunciándolos en las redes sociales. Muy bien. También tenemos esta sorpresa para el día de hoy que Alejandra tal vez nos trae y ahora antes de iniciar, pues Ale nos puede explicar un poquito, pero desde ya queremos anunciar esta guía práctica para un noviazgo santo y sano desde la psicología católica, ¿verdad? Es un libro, ¿verdad? Que pueden adquirir por un precio realmente muy módico. Ahí pueden tomarle una fotografía al código QR para que puedan ir al link y tener más información. También en el chat ya hemos compartido el link para que ustedes puedan revisarlo, lo copien y lo puedan revisar con calma al finalizar este webinar. Ahora Ale nos va a hablar un poquito del libro, de qué trata, para pues, tener una mayor información. Bueno, ahora sí. Y como siempre es costumbre, también anunciar para aquellos que tal vez entran por primera vez nuestras redes sociales, por supuesto, la página web de la Red de Psicólogos Católicos, la página de Facebook del Proyecto Ánima y el canal de YouTube donde están grabados todos estas charlas, estos webinars súper interesantes que los pueden accesar. Tomen una fotografía también y ahí con cada código pueden ir a las diferentes redes sociales. Así que ahí vamos a estar atentos. Ahora sí, el grupo de WhatsApp. Para aquellos que también entran por primera vez, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos tips e información desde la perspectiva de la psicología, pero también desde la espiritualidad. Todos los días compartimos un material valioso, ¿verdad? No solo lo bueno, sino material que puede ser muy valioso para ustedes en el día a día. Así que, y estamos trabajando también en otro gran proyecto, ¿verdad? Que va a revolucionar todo este tema de las comunidades, de vivencia y de espiritualidad y de psicología. Y bueno, para el próximo año ahí poco a poco les vamos a ir avanzando de qué se trata. Bueno, ahora sí.
sin más, presentarles a Alexandra, que muchos de ustedes ya la conocen porque nos ha visitado anteriormente desde la psicología en estos webinars. Alexandra es psicóloga, ella es graduada de la Universidad de Colombia, es colombiana, es magíster en psicología clínica y es psicoterapeuta y conferencista. También ahora Ale nos va a poder decir, pero ella es muy asidua también en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tiene muchísimo material y muchísimo contenido y que los invito desde ya a que la visiten porque ahí hay mucho material valioso que Ale hace con mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, la pantalla 2 para que ya vamos a ver. Perfecto. Ale, buenas noches. Un gusto de tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenas noches para todos. Como siempre, gracias por la invitación y por recibirme en este espacio. Y bueno, pues como comentaba Javier, mi nombre es Alexandra Guzmán, soy de Bogotá, Colombia, soy psicóloga católica. Y bueno, antes de comenzar con la charla formalmente hablando, am, como les contaba también Javier, pues he construido esta guía porque he notado que los noviazgos tienen muchísima dificultad para hacer un buen discernimiento. Entonces quise construir toda una guía práctica. Claro, tiene teoría, pero es principalmente muy práctica para hacer un buen discernimiento de un noviazgo sano y santo, de realmente sentarse, ya sea uno individualmente o con la pareja, a discernir tema por tema, que es importante para evitar nulidades, para evitar divorcios, separaciones. También veo con mucha frecuencia en mi experiencia clínica, en la consulta, cómo llegan muchas parejas que están pasándola muy mal porque no hicieron un buen discernimiento, porque dejaron pasar banderas rojas, porque aunque vieron cosas en el noviazgo, pues no le prestaron la suficiente atención, así que Em, pues quise trabajar desde la prevención, no solamente desde la intervención, ya cuando la gente tiene estos problemas, ya está casada y pues ya no hay mucho que hacer. Así que bueno, pues de eso se trata, de trabajar en la prevención. En esta guía pueden encontrar cómo hacer una lista de discernimiento de los negociables y los no negociables, las compatibilidades que se debería buscar con una pareja, que van más allá de la sola compatibilidad de valores, que obviamente es importantísima, pero no es la única. También cómo trabajar las heridas emocionales, las red flags o banderas rojas que se deberían identificar, mm, cómo lograr vivir la castidad, tips concretos para tener conversaciones difíciles, qué cosas no se deberían compartir con la otra persona en el noviazgo, qué cosas sí, qué cosas no. Entonces, pues de eso se trata. Como decía también Javier, lo dejamos a muy bajo costo porque queremos que sea accesible para muchas personas. Así que bueno, pues el link está ahí en el chat. Así que bueno, pues quien esté interesado, está realmente muy barato. Excelente. Em, También es importante que sepan que es un ebook, o sea, está en formato digital. Sin embargo, quien quisiera adquirirlo en físico también está en Amazon. Lo que pasa es que en físico pues el costo se sube por temas de material y demás, pero por Amazon se puede conseguir en físico. En la versión digital, por supuesto, sale mucho más asequible. Y bueno, ahora sí vamos con nuestra Excelente. charla, si les parece bien. Perfecto. Listo. Ya Mm, vamos a compartirte la pantalla y ya estamos por acá. Perfecto, súper. Adelante. Gracias. Bueno, el tema que nos trae hoy es los peligros del sexo casual. Y es que no es un secreto que el sexo casual puede generar una gran sensación de placer y alivio en el corto plazo, pero muy poco se habla de las consecuencias psicológicas reales a mediano y largo plazo. Siguiente, por favor, Javier. Bueno, nos vamos de una vez con qué dicen las investigaciones, qué reporta la gente comúnmente con respecto al sexo casual. Las investigaciones longitudinales y transversales
han reportado por lo menos estas tres grandes consecuencias. La gente habla de estas tres grandes consecuencias después del sexo casual. Entonces, definitivamente una de las más comunes es el aumento de los síntomas de ansiedad y depresión. Las personas que se involucran en sexo casual muestran en promedio tasas más altas de angustia psicológica en comparación con aquellas personas que pues prefieren relaciones con compromiso. Y eso sucede porque pues bueno, la falta de conexión emocional y de intimidad profunda en los encuentros casuales puede dejar esa sensación de vacío existencial y de haber sido usado. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero pues tiene todo el sentido del mundo que aumenten las tasas de ansiedad y depresión. Además, esa misma falta de compromiso y de propósito, el miedo al rechazo y al abandono asociados al sexo casual también pueden exacerbar esos síntomas de ansiedad y depresión. Ese es el primer efecto, uno de los más comunes. El segundo es una caída en la autoestima. Sí es cierto que algunas personas experimentan o dicen experimentar una subida de confianza a corto plazo, pero el sexo casual no planificado o motivado por la validación externa suele asociarse a una disminución de la autoestima, por lo menos a mediano y largo plazo. Tal vez no en el corto, pero sí a mediano y largo plazo. Y el tercer efecto reportado es el arrepentimiento, también muy común, sobre todo en mujeres. Es mucho, mucho más frecuente en mujeres. Sentimientos de arrepentimiento y culpa. Y es que es una de las respuestas emocionales inmediatas más comunes. Esta sí se da más en el corto plazo, el arrepentimiento, especialmente si ese encuentro no cumplió con las expectativas, ya sea físicas o afectivas, o cuando la motivación para ese encuentro era buscar aprobación de otros, presión social, intentar de pronto disminuir el sentimiento de soledad o rechazo, o algo que también es muy común, usar el sexo para intentar enganchar a la pareja romántica. Las mujeres suelen hacer mucho esto, creer que así van a enganchar a su pareja. Y ahí vienen pues estos sentimientos. Por otro lado, algunos estudios de corte también sugieren que muchas personas, em, digamos que con respecto al sexo casual, mm, o sea, esos estudios reportan que estos tres hallazgos que les acabo de explicar no son consecuencias, sino causa del sexo casual. O sea, que las personas ya tenían estos síntomas, ya tenían estas predisposiciones y por causa de eso, pues tienen más probabilidad de usar el sexo casual como una conducta de afrontamiento. Entonces, digamos que ellos lo ven en la dirección contraria. No es el sexo casual lo que genera estos síntomas, sino estos síntomas los que generan que la gente recurra al sexo casual. Mm, pues puede ser cierto, en mi opinión, aunque pues yo no he hecho estas investigaciones, pero en mi opinión yo creo que es bidireccional. Es un círculo vicioso que se retroalimenta. Puede ser que haya predisposiciones que lleven al sexo casual y el sexo casual ahonda estos síntomas o incluso crea síntomas nuevos que antes no estaban. Entonces sí creo que puede ser bidireccional, pero pues bueno, esto ya es como una hipótesis mía. Siguiente, por favor. También, aparte de estas secuelas que acabamos de explicar, debemos reconocer que pues, todo esto surge porque la desconexión entre sexo y amor no es natural en el ser humano. Y quienes sostienen que se pueden desconectar sexo de amor están fomentando esa desintegración de su sexualidad y de toda su persona. Y es que por naturaleza el sexo requiere una apertura y una vulnerabilidad extremas. Es tal vez la situación más vulnerable en la que un ser humano pueda estar, tanto física como emocionalmente. Y pues para poder tener un encuentro sexual puramente físico sin involucrar el afecto, la mente tiene que recurrir a mecanismos disociativos, tiene que separar la mente del cuerpo. mm, Literal se tiene que fragmentar porque no es natural esa disociación.
y entrenar a la mente para compartimentar ese placer físico y desconectarlo del afecto no es inocuo. Esta fragmentación que se repite en el tiempo una y otra vez puede debilitar la capacidad de intimidad en el futuro, insensibilizar el sistema de recompensas del cerebro y además pues generar un sentimiento de vacío existencial crónico. Además, pues el sexo casual priva al individuo de esa necesidad de ser visto, validado, protegido en su vulnerabilidad, en esa posición tan vulnerable. Y exponerse repetidamente a estas situaciones donde el propio cuerpo es utilizado o donde es uno el que utiliza el cuerpo del otro como un objeto de consumo, pues va a generar consciente o inconscientemente esa narrativa de que pues, finalmente el valor de las personas es puramente instrumental y ahí se empiezan a construir las bases de la deshumanización, que es muy común cuando hay conductas sexuales desordenadas, cuando hay consumo de pornografía, cuando en general la sexualidad está desordenada. La deshumanización es, digamos, un clásico, un efecto clásico. Y bueno, no falta la persona que crea tener alta autoestima o mucha seguridad en sí misma y que crea que controla la situación y que eso no le afecta, que el sexo casual no le hace daño y no va a tener ninguno de los efectos que hemos mencionado hasta el momento. Pero la verdad es que la disociación sí o sí deja una desconexión interna que se puede manifestar incluso años más tarde en la vida. Puede manifestarse en forma de apatía, desgano, incluso una sensación también de extrañeza del propio cuerpo, como de no reconocer, no aceptar el propio cuerpo. Entonces puede que los efectos no sean inmediatos, pero pues la verdad es que es imposible que el sexo casual no deje secuelas, por lo que hablábamos de que pues no es natural en el ser humano esta disociación. Además, muchos de los estudios científicos que concluyen que las personas con eh, digamos, que reportan tener alta autoestima no sufren secuelas, en realidad se basan en autoinformes. O sea, estos estudios se basan en encuestas donde los participantes responden cómo se sienten, pero eso ya de por sí puede llevar a sesgos, porque pues son autorreportes nada más, así que puede ser que la persona reporte eso por diferentes cuestiones. Por ejemplo, puede haber un sesgo que se llama negación defensiva, que las personas con esta supuesta alta autoestima o alta autonomía tienden a reportar que están perfectamente bien para mantener su propia autoimagen de control, de fortaleza, de independencia, de autonomía. También puede ser que en realidad no se sientan mal, pero que las secuelas las experimentan de forma tardía, como lo decíamos hace un momento, porque es que el problema con estos cuestionarios de autorreporte es que suelen medir el impacto del sexo casual, pero a los pocos días del encuentro, en el corto plazo, mientras que las secuelas, como la incapacidad para enamorarse, el aburrimiento crónico, el cinismo con respecto a las relaciones y la pérdida de significado pueden aparecer a largo plazo, incluso meses o años después de sostener esta dinámica de sexo casual. Y si nos vamos todavía a un análisis más profundo, podríamos decir que ante las heridas emocionales y el trauma que pueda tener esa persona, ella puede llegar a usar su propio cuerpo como moneda de cambio. O sea, la persona aprende a instrumentalizar su propio cuerpo porque pues el sexo casual claramente ofrece una inyección inmediata de dopamina, un alivio temporal y una sensación de atención, relevancia y valoración. Entonces, en el momento del encuentro, la persona se siente deseada y vista, lo que calma temporalmente el vacío existencial de las heridas de abandono o rechazo. Incluso también puede calmar temporalmente la necesidad de afirmación. Pasa mucho en los hombres que necesitan sentirse, o sea, que basan mucho su autoestima, su autoimagen en su desempeño sexual, como que su valor lo ponen mucho en eso. Entonces puede ser que temporalmente experimenten esa subida en su autoimagen, pero de nuevo, esto va solo en el corto plazo. Además, también viéndolo desde esta perspectiva de las heridas emocionales y del trauma,
pues un sistema nervioso que ya ha sido traumatizado confunde esa intensidad de la atracción física con la intimidad segura que no tuvo en la infancia, especialmente si el abuso o la cosificación fueron la norma en el pasado, pues el sexo disociado y utilitario se vuelve cómodo, se vuelve seguro porque es lo conocido, es lo familiar, es lo que la persona conoce. Mientras que la verdadera intimidad, la conexión emocional, da miedo y se siente ajena porque pues es terreno desconocido, es algo nuevo. Y así pues la paz termina confundiéndose con aburrimiento, con peligro, lo que puede llevar a que la persona finalmente busque riesgo, busque secreto también, porque pues tampoco es secreto, valga la redundancia, que el sexo casual tiene mucho de secreto y de como de esa doble vida, de llevar una doble vida, una vida que está oculta, y que puede llevar a la persona a sentirse viva, puede llevarla a anestesiarse, anestesiar el dolor de los recuerdos, anestesiar el malestar de los pensamientos intrusivos o de las heridas no sanadas. Especialmente en las personas que tienen no solo trauma, sino trauma complejo, es decir, ese trauma que ha sido repetitivo en la vida, que no fue una cosa de una sola vez, sino que era algo constante. La intimidad emocional es el peligro más grande de todos para esa persona, porque los cuidadores, la familia, las personas que debían proteger a esa persona fueron los que le hicieron daño. Entonces, la lógica del trauma dice como si me acerco emocionalmente a alguien, me va a destruir, me va a abandonar, me va a maltratar, me va a abusar. Entonces, sostener encuentros sexuales puramente físicos permite supuestamente satisfacer la necesidad biológica de contacto humano, pero sin activar las alarmas del sistema de apego y las alarmas de peligro. O sea, si la persona conecta sexualmente pero no emocionalmente, no se siente en peligro. Mientras que si hay algo de conexión emocional, inmediatamente aparecen estas alarmas de me van a hacer daño. Entonces termina siendo un mecanismo defensivo más. La promiscuidad termina funcionando aquí como una estrategia de sabotaje preventivo. Al cambiar constantemente de pareja, la persona se asegura de que nadie permanezca el tiempo suficiente como para conocer su verdadero yo, como para hacerle daño, como para que duela el abandono. Y evita así pues cualquier riesgo de abandono o rechazo. Es una forma simplemente de prevenir el dolor, pero por supuesto de una manera bastante disfuncional. Siguiente, porfa. Bueno, un segundito. Listo. Eh, bueno, además de esto, podríamos añadir a nuestro análisis que el cuerpo humano no está programado para entender el sexo como un mero trámite deportivo, como pues durante el acto sexual. El cerebro libera un cóctel de hormonas y aquí nos metemos ya un poquito más en la química cerebral, donde se dispara la oxitocina, que es la hormona del vínculo y la confianza, y se liberan endorfinas. La oxitocina va a modular el sistema de apego y pues eso hace que obviamente nos apeguemos a esa persona. Por eso es que el sexo tiene un poder unitivo demasiado fuerte, demasiado fuerte, y genera la sensación de posesión, que el otro me pertenece. Entonces, si estamos, si en el sexo casual estamos hablando de que la persona no quiere conexión, pues lo que le toca hacer es obligar al cerebro a nuevamente disociarse. O sea, el cerebro está liberando oxitocina, está liberando endorfinas, está conectando, pero esa persona no quiere conectar. Entonces, la mente va por otro lado. Está intentando obligar a la mente a no conectar, mientras que el cuerpo dice otra cosa. Es nuevamente fragmentación, disociación. El cuerpo y la mente no están yendo en la misma dirección, no hay coherencia, no hay integración. Y cuando el encuentro termina, la otra persona se va, los niveles de dopamina y oxitocina otra vez caen drásticamente.
y esa alteración hormonal genera un estado biológico de vulnerabilidad y de soledad que afecta el estado de ánimo al día siguiente y en general también en el largo plazo. Independientemente de los autoengaños, constructos cognitivos, autoestima que la persona diga tener. La persona puede tener la narrativa que quiera, pero estos efectos van a aparecer. Siguiente, porfa. Y bueno, a fin de cuentas, después de todas estas, em, digamos, consecuencias, secuelas que hemos hablado, em, pues usar la sexualidad de esta forma puede llevar a dos extremos. Tenemos la posibilidad de que el sistema nervioso se hipoactive o se hiperactive. Cuando tenemos a una persona con un sistema nervioso hiperactivado, entonces nos vamos a una como una tendencia hipersexual, una conducta hipersexual, lo que llamaríamos lujuria, donde hay compulsividad sexual, puede haber adicción a la pornografía, la masturbación, puede haber promiscuidad, incitar a otros a juegos sexuales. Es muy común en la infancia, por ejemplo, que algunos niños inciten a otros a estos juegos sexuales. En algunos casos también las personas pueden desarrollar desviaciones sexuales, pueden desarrollar perversiones sexuales, que es lo que en términos más técnicos se llamarían parafilias, pedofilia, zoofilia, necrofilia, sadomasoquismo, fetichismo, exhibicionismo, en general todo tipo de perversiones. Y es que sabemos que cuando se trata de lujuria, cuando se trata de búsqueda de dopamina, las conductas tienden a escalar. Puede ser que la persona empiece por conductas más normales, socialmente aceptadas, pero tarde o temprano va a empezar a escalar porque ya esas conductas no generan el mismo nivel de placer. Yo creo que todos sabemos cómo funcionan las adicciones y sabemos que tienden siempre a escalar. Eso por el lado de la lujuria. Además, bueno, puede ser que, que la persona que se vaya por este extremo de la lujuria, que de pronto tiene un sistema nervioso más hiperactivado, tenga dificultad para diferenciar el afecto de la excitación, dificultad para comprometerse y dificultad para permanecer fiel una vez está en una relación estable. Por eso también es una mentira esto de que una persona que tiene un historial de promiscuidad de la nada se va a casar y va a ser fiel. Muy poco probable, la verdad. En el otro extremo tenemos un sistema nervioso hipoactivado, es decir, en vez de luchar, es un sistema nervioso que huye, que se apaga. Literalmente se apaga, se desconecta para protegerse del dolor. Entonces aquí tenemos la pérdida de interés sexual. Paradójicamente, la búsqueda desordenada de placer a través del sexo casual no siempre conduce a una mayor satisfacción. La falta de comunicación, de conocimiento mutuo, la dificultad en la consecución de una experiencia sexual satisfactoria para ambas partes puede empezar a llevar a la persona a que no quiera tener nada que ver con sexualidad, que pierda el interés, em, que incluso desarrolle aversión, asco, fastidio, a todo lo que tenga que ver con sexualidad. En algunos casos puede ser que también se desarrollen disfunciones sexuales, ya sea debido al trauma o debido a prácticas inadecuadas que pueden llevar eh, a desarrollar, por ejemplo, vaginismo, anorgasmia, dolor coital que se llama dispaurenia, eyaculación precoz, disfunción eréctil, varias disfunciones en general. Entonces, esos son los dos extremos posibles. También puede ser que la persona fluctúe entre ambos, porque puede ser que, o sea, una cosa no se pelea con la otra. A veces el sistema nervioso puede estar hiperactivado y en otras ocasiones hipoactivado. En todo caso, en cualquiera de estos dos extremos, lo que tenemos es un intento de evadir cualquier tipo de dolor y malestar y la búsqueda desordenada de alivio y de placer o de evadir el dolor en general. Siguiente, porfa.
Y bueno, hasta aquí hemos hablado de las consecuencias puramente personales, cómo la persona se afecta a sí misma. Pero obviamente toda decisión que tomemos en la vida, absolutamente todas, por más escondido que se haga ese acto, va a tener consecuencias sociales. Absolutamente todo. No hay nada que hagamos que no tenga consecuencias sociales. Y en este caso, el sexo casual pues no está exento de todo tipo de consecuencias sociales. Entre ellas, quizá una de las más obvias y evidentes es los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, las investigaciones sobre el comportamiento juvenil han demostrado que el uso de condón disminuye significativamente cuando los encuentros casuales se repiten con el mismo conocido. O sea, hay como una familiaridad, la gente se acostumbra a esa persona, como sea una persona familiar, la gente cree que ya no hay riesgo y pues ahí puede aumentar tanto los embarazos no deseados como los contagios. Se da mucho en estas dinámicas, por ejemplo, de amigos con derechos, cosas de ese estilo. Mm, por supuesto, el sexo casual también va a disparar los índices de madre solterismo, porque si se aumentan los índices de embarazos no deseados, pues las estadísticas de madre solterismo se van a disparar. Además, las estadísticas también demuestran que un porcentaje significativo de los padres y madres solteros, especialmente en sectores sociales vulnerables, ya estaban en vínculos inestables. Estar en un vínculo inestable ya de por sí predispone a este tipo de dinámicas. Y es que cuando una pareja no está comprometida, no existe un compromiso previo, la probabilidad de que esa pareja se disuelva cuando se da la noticia de un embarazo, pues es altísima, muchísimo más alta que en parejas comprometidas. Además, cuando no existe una estructura de apoyo compartida ni una corresponsabilidad entre ellos, ni hay como em, si estos acuerdos, pues los costos económicos y los costos de la crianza recaen normalmente sobre la mujer, no exclusivamente, pero mayoritariamente sobre la mujer, lo que termina ensanchando esas brechas de desigualdad social. Tampoco es, lamentablemente, difícil encontrar estos casos de madres con 5 hijos de 5 padres diferentes, y sobre todo en estos sectores vulnerables, que aumenta todavía más esas brechas de desigualdad. Y a esto le podemos sumar que la disponibilidad inmediata de acceso al sexo sin necesidad de inversión emocional o económica ha comenzado a alterar algo que los economistas llaman mercado matrimonial, y es que se observa, no es tampoco un secreto, que se da un retraso, perdón, sistemático en la edad de acceder al matrimonio. Cada vez se retrasa más y más y más esa consolidación de un hogar estable. Eh, Eso por el lado del tema del matrimonio. Otro efecto que se desprende de la dinámica del sexo casual es que es la paradoja de la elección, se llama así, donde las dinámicas de consumo asociadas al sexo casual, especialmente en aplicaciones como Tinder y eso, generan la percepción de que siempre hay una opción mejor a la vuelta de la esquina. Y esto reduce la tolerancia a la frustración dentro de las relaciones humanas, haciendo que la sociedad sea cada vez más propensa a construir vínculos efímeros y esté menos dispuesta a invertir en la resolución de conflictos de pareja. Es más fácil simplemente irse, buscar otra persona, eh, así como básicamente teniendo relaciones desechables. Otra consecuencia social que podemos encontrar es que en entornos donde el sexo casual está demasiado normalizado, las líneas de consentimiento mutuo empiezan como a volverse borrosas. Y creo que lo hemos visto en casos muy mediáticos donde uno empieza a cuestionarse dónde está el límite del consentimiento. Por ejemplo, cuando hay consumo de alcohol, se puede decir que hubo violación si los dos estaban tomados,
cosas de este estilo, ese tema del consentimiento, ese límite se empieza a borrar. Entonces, eso lo hace también un poco más complicado. Y finalmente, otra consecuencia em, del sexo casual es esa visión utilitarista que hablábamos hace un momento que puede generar una desensibilización, donde el prójimo es percibido como un objeto de consumo descartable. Esto se traduce en una menor empatía, tanto dentro como fuera de la cama. Siguiente, porfa. Y bueno, aunque esto no corresponde solamente al sexo casual, sino al sexo en general, quise incluir aquí las consecuencias de dos prácticas específicas. No quería dejarlo por fuera porque siento que casi nadie habla de esto y debería hablarse porque realmente tiene consecuencias graves y son las consecuencias de prácticas específicas como el sexo anal y el sexo oral. Mm, bueno, bueno, quiero mencionarlo porque en verdad siento que hay como una concepción generalizada de que estas prácticas son normales o son naturales, cosa que pues no es realmente cierto. Entonces, esto que está aquí, esto que puse aquí son las consecuencias naturales de usar ciertas partes del cuerpo para algo para lo que no fueron diseñadas. En el caso del sexo anal puede generar enfermedades de transmisión sexual, desgarros del tejido, enfermedad inflamatoria pélvica, traumas rectales, incontinencia fecal, hepatitis A, salmonela, infecciones bacterianas. Y en el caso del sexo oral, también enfermedades de transmisión sexual, infecciones de garganta. Estos temas de garganta están disparados y no es gratis, es por causa de estas prácticas. Faringitis, perdóname que me cuesta pronunciar esto. Faringitis estreptocócica, gonorrea faríngea, cáncer de garganta o de orofaringe, herpes genital, candiditis oral, infección por hongos, clamidia en la garganta, hepatitis B, alergias, sensibilidad al látex o lubricantes y asfixia. Realmente casi nadie habla de esto, pero sí me parece muy, muy, muy importante que que se pueda analizar, porque, como les decía, esto no corresponde solamente al sexo casual, estas prácticas se dan incluso ya en matrimonios, en parejas estables, comprometidas, y como ya son parejas estables y comprometidas, pues lo ven como normal, como que no pasa nada. Pero no, de nuevo les reitero que estas son las consecuencias naturales de usar partes del cuerpo que no están diseñadas para esto, que no están diseñadas para ciertos tipos de fluidos, para en general ciertas prácticas. Entonces, simplemente como para reflexionarlo y tener cuidado. Sobre todo esto, tengo la bibliografía por si a alguien le interesa las fuentes de los estudios científicos que hablan de todo esto. Siguiente, por favor. Y bueno, si ya vimos las consecuencias sociales, psicológicas, químicas, entonces, ¿cuáles serían las alternativas? Em, y pues bueno, no podía ser algo diferente a la virtud de la templanza, el autodominio y la castidad, que es la virtud que ordena el amor, que ayuda a no saltarse etapas, a no darle al amigo lo que es del novio y al novio lo que es del esposo, a evitar prácticas dañinas como las que acabamos de hablar para evitarse todas esas consecuencias. Para eso debemos entender que la castidad no es represión, es la capacidad de ordenar el amor, de ordenar la sexualidad. Y es un estilo de vida que permite descubrir otras formas de amar, conocer el alma de la otra persona sin ataduras, sin sensación de posesión, sin utilitarismo, sin disociación. Eso es clave. Entonces, la castidad es una virtud que fortalece ese autodominio, educa en la capacidad de sacrificio y de compromiso y permite diferenciar el amor del deseo.
Es que un error común es creer que la intimidad es sinónimo de sexo, pero si una pareja basa su relación solamente en esa química física, cuando esa química fluctúe, se van a sentir desconectados, insatisfechos, vacíos. Por eso la castidad no es un vacío en la conexión, sino el momento para construir otros tipos de intimidad que van a sostener esa relación a largo plazo, cuando la pasión física baje, cuando lleguen las enfermedades o cuando tengan hijos o cuando el tiempo a solas sea escaso. Y bueno, quiero mencionar algunos tipos de intimidad que se pueden trabajar durante esos periodos de abstinencia, que esto también está incluido en la guía que les hablaba al principio, en la guía práctica para un noviazgo sano y santo. Entonces, uno de esos tipos de intimidad que se pueden trabajar diferente a la intimidad sexual es la intimidad intelectual, esa capacidad de compartir ideas, debatir conceptos, aprender juntos, que no es solo preguntar cómo te fue, sino qué piensas sobre esto, en general, todo lo que tenga que ver con esa, con la parte intelectual. Otra intimidad que se puede desarrollar es la intimidad emocional, esa capacidad de ser vulnerable sin miedo a ser juzgado, bajar las defensas, mostrar no solamente la mejor cara de uno, sino sus miedos, algunas de sus heridas. Aunque, ojo, si estamos hablando de noviazgo, esta parte de mostrarle las heridas a la otra persona tiene que tener sus matices, su precaución de no compartir información prematuramente o información que sea tan íntima o tan delicada que de pronto sería grave que el otro tenga esa información si la relación termina. Otro tipo de intimidad que también se puede desarrollar es la intimidad espiritual, compartir momentos de oración, compartir su historia de conversión, sus luchas en la fe, incluso compartir algún apostolado juntos. Y finalmente también se pueden construir otras formas de conexión, como conocer los intereses, los hobbies, los gustos de cada uno, compartir experiencias nuevas, que eso también libera oxitocina, esa hormona del vínculo. Y bueno, además de la castidad, claramente no es lo único que se necesita, también debe haber un trabajo personal. Entonces, la alternativa a todo lo que hemos visto sobre el sexo casual es la castidad, pero no puede ser lo único. Hay mucho más por trabajar aparte de la castidad. Entonces a eso se le debe sumar ese trabajo personal de sanación de heridas emocionales, de trabajo en los defectos de carácter. Esto siempre con la ayuda adecuada, por supuesto, ayuda psicológica, médica, espiritual, ayuda en todas las dimensiones del ser humano, lo biológico, lo psicológico, lo espiritual. Especialmente cuando la sexualidad está desordenada, debe haber una búsqueda de ayuda que permita encontrar qué está detrás de las conductas sexuales compulsivas o desconectadas del amor, que están desligadas de esa conexión emocional. Entonces, esa es la alternativa, eso es lo que podemos trabajar para no seguir cayendo en estas dinámicas y no seguirnos lastimando. Siguiente, porfa. Lo había mencionado al inicio, pero bueno, de pronto para los que no estaban, vuelvo a comentarles sobre esta guía que construí para, para que los noviazgos puedan hacer un discernimiento serio de su relación de pareja, para que las personas puedan prevenir entrar en matrimonios que van a ser disfuncionales, que puedan terminar en nulidad, que puedan terminar en mucho sufrimiento por haber ignorado banderas rojas, red flags, por no haber discernido bien y no haber llevado las cosas de la manera más sana posible. Como les decía, esto va mucho más allá de la castidad. En esta guía hay muchos temas. Sí se incluye el tema de la castidad, pero está el tema de cómo hacer una lista de negociables y no negociables, cuáles compatibilidades deberían, cómo discernir.
qué heridas emocionales pueden tener, el tema de los temperamentos, conocer el temperamento propio y del otro, las red flags que deberían identificar, esas banderas rojas. Y para esto me apoyé también mucho en el Código de Derecho Canónico, en las causales de nulidad, justo esas, em, para prevenir esas nulidades matrimoniales, que el matrimonio vaya a ser nulo. Mm, también tips para tener conversaciones difíciles, qué cosas no se deberían conocer en el noviazgo todavía, porque, como les decía hace un momento, puede ser demasiado riesgoso algún tipo de información. Entonces, todo esto lo encuentran en esta guía. Es una guía práctica que pueden encontrar en formato digital en el link que Javier les compartió aquí en el chat, o lo pueden encontrar en Amazon también en formato físico, aunque los costos se suben un poco. En cualquier caso, pues me podrían también escribir, ya sea por WhatsApp, por Instagram, para compartirles también el link por ese medio. Em, entonces, bueno, está a su disposición esta guía para ustedes o para quien eh, ustedes crean que le pueda servir, para personas que estén discerniendo un noviazgo o para personas solteras que quieran estudiar un poquito, formarse un poquito sobre el tema y estar más preparadas, ya sea para cuando entran en una relación o para simplemente acompañar a otras personas en su proceso de discernimiento. Y bueno, pues no sé si tengan preguntas. Vamos a, de momento en el chat no, vamos a ver, a compartir. Vamos a ver, permíteme, voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta, déjenme abrir el micrófono para que puedan hacerlas. Y mientras se anima la gente, yo sí tengo varias. Ale, vos dijiste al principio, casi iniciando la charla, hablaste de las vulnerabilidades, inclusive es un poquito antes de hablar del tema de los vacíos existenciales y todo eso. Cuando hablabas de vulnerabilidades de la persona, ¿me puedes ampliar tal vez eso, ese tema? Inclusive estabas hablando en el sentido de que causa-efecto, ¿verdad? Que había que tener cuidado que no es una cosa al causa-efecto. Entonces, un poquito en ese contexto, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Te refieres a predisposiciones, sí? No Correcto, vulnerabilidad, sino predisposición. así es. Vale. Em, bueno, en este tema me refería específicamente a trastornos psicológicos, trauma, heridas emocionales que puedan predisponer a la persona a caer en conductas de riesgo, ya sean sexuales o de otro tipo. Em, pero entonces ahí es donde está la bidireccionalidad, donde puede ser que la persona ya tenía tendencia, por ejemplo, a la ansiedad, a la depresión, o tenía trastornos de personalidad, una bipolaridad, cualquier en general trastorno, mm, y puede entonces caer en sexo casual, y el sexo casual a la vez va a retroalimentar, va a empeorar esos síntomas, va a generar más ansiedad, más depresión. Entonces, ahí era donde les decía que mi hipótesis es que esa relación es bidireccional, que puede que la persona ya tuviera predisposiciones psicológicas, o sea, condiciones de salud mental que la llevaban a ese tipo de conductas, o de pronto no necesariamente la persona tenía un trastorno, pero tenía alguna herida, digamos, una herida de abandono. Quizá no tenía ningún trastorno como tal, pero tenía esa herida de abandono que la lleva a buscar el afecto desordenadamente a través del sexo casual. Y el sexo casual le va a empezar a generar esos síntomas de ansiedad y de depresión. Entonces se vuelve como ese círculo vicioso que se va retroalimentando. Em, y bueno, lamentablemente la sociedad también va empeorando eso porque presiona a la gente a estas conductas. No se puede ver a una persona virgen porque le caen encima y se burlan, y le dicen que se tiene que vacunar de esa enfermedad y así. Entonces, puede ser que una persona esté muy sana y la misma sociedad empuja a la persona a este tipo de conductas y pues le empiezan a generar, tener estas conductas, el sexo casual específicamente le va a generar problemas que no tenía antes, síntomas de ansiedad y depresión que no tenía antes. Entonces, bueno, no sé si así queda un poquito más claro. Claro que sí, claro que sí. Mira, tengo una pregunta de Isabel en el chat.
dice, y es interesante y ahora tal vez la voy a emplear, dice qué sugerencias puedes darnos para abordar el tema en grupos de jóvenes. Y tal vez yo la empleo si vos tenés a través de tu clínica o de los estudios esas edades también, ¿verdad? Si hay definición de esas edades, de ese sexo casual o es simplemente, no sé, abordemos la pregunta de Isabel, ¿qué sugerencias das para abordar el tema en grupos de jóvenes primero? Mm, es un tema complicado porque, bueno, pues por supuesto, la mayoría de ellos no va a aceptar que simplemente se les hable desde la religión o desde la teología del cuerpo. Mm, de pronto los jóvenes católicos, pero pues la mayoría de gente no va a aceptar que se le hable en esos términos, no se les va a convencer. Entonces, mi recomendación también es hablar en términos muy científicos, pero también muy asequibles. Es decir, demostrarle a estos chicos desde la ciencia, porque pues por naturaleza también los jóvenes son muy dados a preguntar, pero ¿por qué tal cosa? ¿Pero por qué debería hacer esto? ¿Por qué no debería hacer lo otro? Ese por qué, por qué, por qué. Entonces, la ciencia en este caso es muy importante para poder argumentar, pero pues bajando, aterrizando un poco los conceptos a su nivel de desarrollo cognitivo. El hecho de apoyarse en la ciencia no significa que se tenga que hablar en términos súper enredados, en términos propiamente científicos o demasiado técnicos. Entonces hay que cuidar muy bien el lenguaje muy aterrizado a cada tipo de población, a su nivel de desarrollo cognitivo y muy apoyados en la ciencia. También hay que estar preparado para preguntas difíciles, hay que formarse muy bien porque los jóvenes realmente hacen preguntas muy complejas. No, no se tragan fácil estos temas, por más de que la argumentación sea muy lógica, ellos es difícil porque nunca nadie les ha hablado de castidad, porque para ellos eso es como ¿en qué mundo vives? Sí, algo así. Entonces, es demasiado difícil para ellos poder procesar esta información. Algunos, algunos tienen tendencia a la burla, entonces claro, va a comenzar la risita, castidad, sí, y se van riendo, se van burlando de la persona que está abordando el tema, especialmente en grupos, porque puede ser que si es uno a uno, no haya esa actitud de burla así frentera, pero en grupo algunas personas sueltan la risita, la burla, el comentario sarcástico, irónico. em, y bueno, yo no trabajo con niños y adolescentes, yo trabajo solamente con adultos, pero he tenido la oportunidad de dar en un colegio algunas charlas de educación sexual desde este abordaje más, o sea, científico, pero tratando de impulsar un poquito la abstinencia, impulsar en ellos que tomen otro tipo de decisiones. Y la manera como lo abordamos en ese entonces con las compañeras con las que estábamos dando esas charlas es que desde el principio, desde antes de iniciar todos los talleres que dimos, pues decirles como, bueno chicos, o sea, vamos a abordar un tema delicado, un tema muy íntimo. Les pedimos que se abstengan de hacer comentarios, burlas, o cosas de ese estilo, porque eso podría dar cuenta, o sea, podrían ustedes sin quererlo estar dando información sobre sus propias heridas. O sea, simplemente se los dejamos así, como que una burla puede poner en evidencia las propias heridas de esa persona. No dijimos nada más, y con eso fue suficiente para evitar burlas, porque obviamente nadie quería quedar expuesto. Y finalmente lo que dijimos no era mentira. Una burla sí puede dar cuenta de las heridas de esa persona, cualquier cosa que se hable sin respeto, sin la dignidad que este tema merece, pues puede poner en evidencia a esa persona frente a todos los demás. Eso bastó realmente para evitar ese tipo de cosas. Así que esas serían mis recomendaciones, formarse bien desde la parte científica, aterrizar ese lenguaje a algo que ellos puedan entender, lenguaje muy cercano, muy humano. em, y finalmente, desde el principio, poner las reglas del juego claras para evitar comentarios inapropiados, burlas y demás. Sí, y ya lo dijiste, pero tal vez lo quiero hacer un poco más consciente, porque por ejemplo en mi país se dio.
con las guías de sexualidad que se pretendían implementar de educación en los colegios, eh, la visión era meramente biológica y se dejaba por lado realmente la parte integral del ser humano, ¿verdad? Toda esa parte también de valores, psicológica, emocional, y se educaba desde nada más de la biología. Entonces, simplemente era como educar conejos, y disculpen la expresión, conejos o ratones, ¿verdad? Entonces, aparte, se quita todo eso que acabas de decir, ¿verdad? Todo ese tema de valor, todo el tema de conciencia, esa intimidad propiamente, o sea, esa integralidad, ¿verdad? Tal vez también como para Isabel, cómo educarlos, siempre van de la mano esa doble dimensión, que muy bien la dejaste plasmada en la charla, ¿verdad? Pero también como para hacerla más consciente ahora en la respuesta que acabas de dar. Entonces, también eso, y cuidarse, porque a veces el material que se le da a los jóvenes en los colegios, en las escuelas, hay que estar revisándolo. Y eso pasa en todos los países. Yo sé de todos los países, creo que no hay uno que se salve en cuanto a ese tema, ¿verdad? Hay que estar De revisando, acuerdo. ¿verdad? El material que le dan a los hijos. Ay, perdón, Ajá, perdón. Una cosita más que quería añadir y es también estar preparados para contención en crisis. Eso es importante porque a veces cuando se habla de temas de sexualidad, pues hay que abordar el tema de heridas, porque puede ser que uno intente como transmitirle a una persona joven el cómo se vive una sana sexualidad, pero luego pues la persona está incapacitada para vivir una sana sexualidad porque tiene cosas sin resolver, porque tiene una conducta compulsiva que ya le ganó, ya le ganó la batalla, no puede controlar, o que simplemente no sabe cómo más buscar alivio, o que tiene heridas por abuso sexual o cosas de ese estilo. Entonces puede ser que algo se despierte en esa persona, que la persona entre en crisis, que se acerque después de la charla y diga como, mira, a mí me pasó esto y esto y esto. Así que contención en crisis es necesario para poder dar apoyo a cualquier personita que de pronto pueda conectar con algún dolor durante esa formación, esos talleres o lo que sea que se haga. perfecto. Vale, ¿hay alguna relación, se ha estudiado la relación entre los valores de una persona, valores puede ser de todo tipo, hasta religiosos, y la sexualidad versus sexualidad? Es decir, si una pareja, y veámoslo desde una pareja, que tengan valores distintos, ¿hay alguna estudio? ¿Eso realmente con el tema del sexo casual no es un tema relevante? Pues que haya estudios que hayan estudiado de pronto esta disparidad de valores como tal Ujú. frente a la sexualidad. No sé, no tengo No. conocimiento, yo no he visto, Ujú. no tengo conocimiento de ninguno. Sería interesante. Seguramente sí hay estudios que estudian la disparidad de fe, pero no respecto específicamente al área de la sexualidad. Entonces habría que darle una búsqueda, la verdad, ahí sí me corchas porque Ok, no sé. no hay problema, perfecto. Y yo sé que se sale el tema, pero es que también es apasionante lo que dijiste. En cuanto al noviazgo, y disculpa que me saque de tema porque no veo preguntas, entonces yo aprovecho. eh, Hay una edad recomendada para los jóvenes, para el adulto joven, sobre todo en vista a lo que escribiste, de que el 99, yo diría que el 99.99% de los que llegamos a un matrimonio no nos conocemos realmente, ¿verdad? Empezamos a conocernos 10, 15 años después y es que todavía seguimos juntos. Y eso lo sé por experiencia. Y soy de esos que nunca la conocí, ¿verdad? Y estoy empezando, después de 20 años, a conocerla, ¿verdad? Hacer esas preguntas incómodas, ¿verdad? ¿Cómo decís? Y yo sé que los que me escuchan más de uno están en la misma situación, pero hay una edad, o ya no es un tema de edad, es un tema de madurez, es un tema de conocerse. ¿Qué nos puedes decir un poco? Sí, de todo un poco. La edad influye, por supuesto, no es recomendable casarse extremadamente joven. Sé que en el pasado era así, que la gente se casaba demasiado joven, pero también era porque la gente antes se veía obligada a madurar un poco más rápido, salían a trabajar más rápido. No es como ahora que todo se está retrasando, porque pues ahora tienen que tener 1000 carreras antes de casarse, haber alcanzado estatus, un montón de cosas. La gente viene a casarse ya después de los 35, si tienen hijos ya casi después de los 40. Em, entonces, pues claro, todos los hitos del desarrollo se van retrasando. La gente se demora más en madurar, en salir de casa.
Así que no es tan recomendable que se casen demasiado jóvenes. Por supuesto, hay casos de casos, porque siempre viene gente con la casuística. Es que yo conozco la pareja que se casó súper joven y le fue súper bien, o que dicen que es su propio caso. Sí, súper, súper bien por ellos, pero esa no es la norma. O sea, qué bien que les haya ido bien, pero eso no es lo normal. Son excepciones. Ajá. Entonces, no es recomendable que se casen tan jóvenes. No es, o bueno, lo recomendable también es que el noviazgo no sea ni demasiado corto ni demasiado largo. No muy corto porque no se van a conocer lo suficiente, no van a hacer un discernimiento serio. Y no muy largo porque pueden tener caídas en el tema de la castidad, porque puede ser que también empiecen puede volverse como un casi algo, una relación sin compromiso, un eterno noviazgo. Corren el riesgo de caer en muchas deformaciones del amor. Y de nuevo empieza la casuística, siempre está la persona que dice, pero es que yo me casé a los 2 meses de noviazgo y me fue súper bien. Y llevamos 20 y pico, 30 y pico años de casados y somos felices. De nuevo, sí, bien por ustedes, pero esa no es la norma, no es la regla, es la excepción. Entonces, mucho cuidado eh, con noviazgos demasiado cortos donde, o sea, sinceramente, no se puede hacer ningún discernimiento serio en un par de meses, ni siquiera tal vez en un año, no alcanza un año. ¿Por qué? Porque la gente empieza a mostrar su verdadera cara apenas después de 6 meses o un año de noviazgo. Al principio uno muestra su mejor cara y es lo normal, no significa que uno esté fingiendo o mintiendo, simplemente es lo normal que cuando uno está de conquista uno muestra su mejor cara. Entonces la gente recién empieza a mostrar esa otra parte después de ya un buen tiempo. Mm, y bueno, como tú decías, pues no va a ser posible que uno conozca al 100% a la otra persona, eso no va a pasar, eso también es un autoengaño, no se puede pasar toda la vida uno discerniendo y conociendo a esa persona antes de casarse, porque entonces nunca se va a casar uno, si Ujú. solo espera conocer completamente al otro. Y no es solamente por la complejidad del ser humano, de que realmente conocer a alguien en su totalidad es casi imposible, sino porque además el ser humano va cambiando con el tiempo. Uno no es Ujú. el mismo que hace 20 años, 10 años, 5 años. Uno siempre está en constante cambio. Uno no es el mismo que hace un tiempo atrás, incluso uno no es el mismo de hace una semana. Entonces, por eso también nunca vamos a llegar a conocer a la pareja al 100%, ni a nosotros mismos nos conocemos así. Entonces tampoco llevarlo al extremo de que tengo que conocer 100% a esa persona para poder casarme, porque entonces no, ese matrimonio nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Así es. Ok, mira, tengo una pregunta de Pedro Cova que es muy interesante. Por favor, ¿puede dar más información sobre los métodos psicoterapéuticos de sanación de heridas? Vale. Bueno, específicamente la sanación de heridas se puede trabajar desde varios abordajes. Desde un enfoque más católico está la sanación interior, la sanación de heridas emocionales. Que desde esa perspectiva católica se trabaja mucho el perdón, la gratitud, distintas herramientas más como de tipo espiritual para sanar esas heridas, digamos de tipo no solamente espiritual, psicoespiritual, para poder sanar esas heridas. También está el enfoque en trauma complejo. De los modelos de psicoterapia que no son católicos, o sea, psicoterapia más científica, psicoterapia moderna, ese es quizá el que más trabaja ese tema de las heridas porque hay muchos otros modelos, pero siento que se quedan solo trabajando el síntoma. Si la persona, por ejemplo, llega con ansiedad, con depresión, con adicciones, trabajan solamente el síntoma, pero no trabajan la raíz, no se van al pasado, no se van a la raíz del problema. Mm, Entonces, uno de los modelos más completos que sí trabaja la raíz es este abordaje en trauma complejo. Pueden buscarlo así como psicoterapia de trauma complejo o está también otra versión, otro enfoque de psicoterapia, otra técnica psicológica que trabaja trauma, que es el EMDR, que está también cogiendo mucha fuerza, aunque no soy tan fan de este modelo, pero de todas maneras tiene su evidencia, funciona. em, y no tiene nada.
contrario a nuestra fe. Ninguno de estos modelos que estoy mencionando tiene algo contrario a la fe católica, siempre y cuando lo lleve a cabo un psicólogo católico. Si lo lleva a cabo un psicólogo secular, pues sí les pueden meter algunas cositas que no son tan afines a nuestra fe. Esos son los abordajes: sanación interior, trauma complejo, EMDR. Los demás enfoques pueden ser muy buenos, pero como les decía, trabajan, se quedan mucho en el síntoma y no en la raíz del problema, no tanto en la herida o el trauma que generó ese síntoma. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, nada más Caria Costa, muchas gracias, excelente tema. Bueno, yo creo que ya no veo nada más. Muchas gracias, Lindsay, también igualmente, un gusto de tenerte por acá. Bueno, muchísimas gracias a todos también por participar el día de hoy con nosotros. Ale, siempre un gusto tenerte por acá con nosotros. Muchas Brillante gracias. y la información que nos brindas también es muy, muy práctica. Así que agradecerte por todo. Recuerden que ahí está el link donde está la información del libro de Ale. Y bueno, estamos a las órdenes. Nos vemos el próximo 11 de junio. Así que para todos, muy buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego. Dios les bendiga. Feliz noche.